Era mediados del siglo XIX, en el Hospital de Viena. Había llegado allí recientemente un médico húngaro, Iñak Semmelweis, a quien le había llamado la atención una rara estadística. En aquella época, las mujeres nos moríamos durante el parto entre un 10 y un 35% de una fiebre que llamaban puerperal. En el hospital había 2 servicios de maternidad. Uno que atendían parteras y aprendices de parteras, y el otro que atendían médicos y estudiantes de medicina. Y muy lejos de lo que pudiéramos imaginar a simple vista, el atendido por parteras apenas llegaba a un 2% de mortalidad. El atendido por médicos alcanzaba niveles alarmantes, un 20%. Sí, escucharon bien, 10 veces más. Esto llamó la atención y preocupó muchísimo a nuestro protagonista, quien se puso a estudiar minuciosamente qué era lo que estaba pasando en ese hospital. Y observó que los médicos, cuando iban a atender los partos, a veces venían de hacer autopsias. Las parteras no. ¿Y saben lo que descubrió? No me van a poder creer, pero los médicos, cuando venían de hacer autopsias y se iban a atender partos, no se lavaban las manos. No se lavaban las manos. Algo que para nosotros en pleno siglo XXI puede parecer obvio, en aquella época en la que no sabíamos que existían los microorganismos y que podían causar enfermedades, ni se les pasaba por la cabeza. No parecía necesario lavarse las manos. Si la mugre no se ve, no existe. Cuando leí esta historia por primera vez, tendría unos 14 o 15 años. Y en casa siempre sonaban los clásicos de los Beatles en las guitarras de mis 2 hermanos músicos. Y siempre había libros. Esta historia me impactó, la verdad. No solamente porque era una historia real, sino porque además me hizo dar cuenta de algo que todavía hoy me ronda por la cabeza. Y es cómo una simple e inofensiva definición nos puede hacer cambiar la manera en la que percibimos el mundo y en la que intervenimos en la realidad. Y esto, en el campo de la salud, puede ser de vida o muerte. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su definición de salud? ¿Cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? Estoy segura de que la gran mayoría de todos ustedes lo primero que piensan es en un médico de bata blanca con estetoscopio. Quizás algunos de ustedes se imaginen una larga mesa familiar con amigos en un festejo y otros me digan que una caminata por la playa o por el bosque. Bueno, para mí la salud es esto. ¿Qué tendrá que ver, no? Ver a la Tierra salir de ese fondo negro y atemorizante, para mí fue mágico. Somos insignificantes, ¿no? Extremadamente frágiles. Y nuestros recursos, francamente, no son ilimitados. Están todos ahí. Estamos todos en el mismo barco. La salida de la Tierra, vista desde la Luna, es mi imagen de salud porque muestra de una manera clara y concreta que no estamos separados de la naturaleza y que nuestro bienestar depende del bienestar planetario. Algo que incluso
la Organización Mundial de la Salud está empezando a llamar una sola salud. Sí, una nueva definición de salud. Esto es una sola salud. La idea de que nuestra salud, la salud humana, está interconectada con la salud animal y con la salud de los ecosistemas. Hasta hace no mucho tiempo, y juraría que muchos de ustedes todavía siguen repitiendo esta definición también de la OMS, ¿no? La salud es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad. ¿Les suena, no? Todos la aprendimos en el cole. Bueno, yo creo que es tiempo de cambiar esta definición, porque es una definición que nos hace pensar en una salud individual y que no tiene en cuenta el contexto histórico, político, social, ambiental en donde esa salud se desarrolla. Y esto es así porque durante siglos nos pensamos a nosotros mismos aislados de la naturaleza, como por fuera, separados. Definitivamente no estamos separados de la naturaleza. Pero durante mucho tiempo vivimos a merced de la naturaleza, de los dioses de la naturaleza, hasta que llegó la ciencia y la tecnología al rescate. Y aparece la ciencia y la tecnología modernas que nos hicieron creer de alguna manera que podíamos predecir y controlar esas fuerzas de la naturaleza. No hay duda de que la ciencia y la tecnología nos han dado muchísimas soluciones, pero también nos han dado muchos nuevos problemas. Tenemos la energía nuclear, una fuente casi inagotable y limpia de energía que no libera gases de efecto invernadero, como los combustibles fósiles, pero tuvimos el accidente de Chernobyl. Tenemos la posibilidad de generar enormes cantidades de alimentos gracias a la agricultura moderna, pero tenemos el problema de los agroquímicos. El riesgo cero no existe. Y vamos a tener que decidir qué riesgos queremos correr para obtener qué beneficios. Y sobre todo, vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre cómo distribuir esos riesgos y esos beneficios en la población. Si durante muchísimo tiempo estuvimos a merced de la naturaleza y después vino la ciencia a resolver nuestros problemas, ahora estamos entrando en una nueva era en la que vamos a tener que hacernos cargo de nuestras decisiones. Estamos interconectados y cada una de nuestras acciones impacta sobre nuestro entorno, de manera que más temprano que tarde nos vuelve como un boomerang. Y tenemos muchos ejemplos de esto. En diciembre del 2019, un ciudadano planetario tomó contacto con una especie exótica en un mercado de una ciudad desconocida para la gran mayoría de todos nosotros, y a partir de ahí aparece una enfermedad, una nueva y rara enfermedad que se empieza a propagar por los 5 continentes en cuestión de semanas. En marzo del 2020, la OMS empieza a usar una palabra que también era desconocida para nosotros. Una palabra que se transformó en parte de nuestra cotidianeidad y que para muchos marca un hito en la historia de nuestra humanidad. La pandemia. Díganme si no estamos conectados. ¿Cómo? Si no es por esa razón, una pequeñita partícula de material genético invisible y que ni siquiera está viva, podría haber paralizado el planeta. Si durante mucho tiempo nos pensamos solos, aislados y con la naturaleza a nuestra disposición, es lógico que no nos cuestionáramos qué estábamos haciendo con ella. Pero ahora sabemos que somos
todos parte de una misma salud. ¿Qué vamos a hacer? La imagen que les mostraba al principio, esta imagen que tomó un astronauta del Apolo 8 en 1968, ciertamente empezó a cambiar nuestra sensibilidad ambiental, pero también nos empezó a dar argumentos, razones, acciones. Y empezaron a aparecer el movimiento ambientalista, la Cumbre de Estocolmo, los informes científicos y hasta una nueva especialidad, el periodismo ambiental. Y empezamos a escuchar historias sobre osos polares que se quedaban sin hielos, sobre aves marinas envueltas en plásticos, sobre grandes vertidos de petróleo en nuestros mares, sobre bosques nativos arrasados por el fuego. Pero ¿saben qué? Todos esos ejemplos nos quedaban lejos, nos resultaban ajenos. Ahora es distinto. Tenemos a nuestra disposición un concepto claro, contundente y hasta intuitivo, que es el de una sola salud. Lo que tenemos que hacer es salir a popularizarlo, a masificarlo, para despertar conciencias. Salir a contar otras historias. Y no solamente entre nosotros, los convencidos, sino también en todos los niveles del sistema educativo, desde el jardín hasta la universidad. Y sobre todo, tenemos que contárselos a quienes toman las decisiones, quienes deciden las políticas públicas a nivel global. No podemos seguir confiando en que la ciencia nos va a salvar. Ojo, tampoco nos podemos sentar a esperar el final de nuestra especie, ¿cierto? Fíjense, ¿hasta qué punto estamos conectados? Que la sensibilidad de los artistas y la inmensa capacidad de observación de los científicos de pronto empezaron a ir en la misma dirección. Al fin, la emoción y la razón juntas. En 1971, John Lennon y Yoko Ono escribieron y grabaron Imagine, la canción, el clásico, el himno que nos invita a pensar en un mundo sin fronteras y disponible y compartible por todos. Bueno, al año siguiente, un grupo de científicos y expertos publica el informe Meadows. Un informe que básicamente lo que nos estaba diciendo es que tenemos un solo planeta y más vale que lo cuidemos. Un informe que fue tildado de catastrófico, apocalíptico, pero ¿saben lo que decía? ¿Saben sobre lo que nos advertía en 1972? Que en las primeras décadas del siglo XXI podían aparecer pandemias. Pandemias. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar 50 años más para hacer algo? No llegamos, gente, ¿eh? Al principio les contaba esta historia del lavado de manos y cómo se implementó como política de salud pública. Y no crean que fue fácil de implementar, porque esos médicos se resistían a creer que ellos fueran culpables de las muertes de esas mujeres. Pero es que literalmente estaban llevando a la muerte desde la sala de autopsias a la sala de partos, sencillamente por no ser conscientes de esto. ¿Y saben qué? Yo no creo que fueran culpables. Y les voy a decir más, no creo que nosotros seamos culpables de lo que está pasando con nuestro entorno. Lo que sí creo es que somos responsables. Tenemos el diario del lunes.
Sabemos que cada una de las acciones que generamos en nuestro entorno, más temprano que tarde, van a impactar sobre nuestra propia salud. Y no creo en el miedo y la culpa como estrategias. Sí creo en una especie de miedo sutil que podríamos llamar conciencia. Un miedo que no nos paralice, pero que nos guíe en tomar las mejores decisiones posibles. Responsabilidad no es culpa, es capacidad de dar respuestas. Hay decisiones que están en tus manos. Las otras, reclamáselas a tus representantes. Ahora, eso sí, elegí candidatos que cuando te hablen de salud, no solo te hablen de número de camas de hospital, de número de médicos por habitante. Eso está muy bien, es necesario, pero no alcanza. Elegí candidatos que entiendan a la salud como una sola y que no te cuenten historias en las que sea posible estar sanos sin tener en cuenta nuestras relaciones con otros seres humanos, con otros seres vivos, con los ciclos de la naturaleza, con lo que le hacemos a nuestro ambiente. En esta, no te laves las manos. Tu salud depende del bienestar planetario.